todas les doy la más cordial bienvenida a la sala 4 de ponencias en la línea temática de investigación e innovación en la enseñanza de la física. Soy Verónica Ramírez, como ya lo han escuchado, y bueno, estoy a cargo de moderar este espacio. Para que se comprenda la dinámica con la cual vamos a trabajar, les quiero comentar a nuestros expositores que disponen de 10 minutos para realizar sus presentaciones, seguido de 5 minutos de preguntas, comentarios o sugerencias que surjan, ¿cierto?, por parte de los asistentes. Van a recibir por mensaje interno un aviso cuando les queden 2 minutos para el término de su presentación. Y bueno, por supuesto vamos a invitar a todos los oyentes y las oyentes a dejar sus preguntas o apreciaciones a través del chat al término de la presentación de cada expositor. Vamos a comenzar entonces con la presentación de Lenin Araujo, quien nos expondrá respecto del operador derivado en vectores de variable real en R3, aplicado al movimiento curvilíneo con Maple y Maple-Sim. Lenin, el pase es para ti. No sé si notan mi pantalla. Estamos viendo ¿Notan? tu pantalla. Ya, muy bien. Les decía, agradecer enormemente a la organización de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Mi nombre es Lenin Araujo Castillo. Estoy exponiendo en el 7º Encuentro Nacional de Didáctica de la Física en la ciudad de Santiago de Chile. Mi tema es operador derivada en vectores de variable real, R3, aplicado al movimiento curvilíneo con Maple y Maple-Sim. Bien, ¿qué me motivó a realizar este trabajo? ¿Ya? La motivación es prácticamente el entendimiento de estudiantes en ingeniería. Siempre nosotros observamos en ingeniería, en pizarra, antiguamente se decía, no, tengo este punto, tengo un móvil, tengo una partícula y se desplaza. Y los alumnos están prendidos en la pizarra esperando que la partícula se desplace. Y eso nunca va a suceder porque estamos trabajando con plumón y pizarra o lápiz en su cuaderno. O en todo caso, pues, la tiza antiguamente, ¿no? Entonces, eso me motivó hace muchos, pero muchos años, el año 2000, antes inclusive el año 2000, con la pregunta fundamental, ¿se podrá hacer un punto en la computadora? En los años 90, recuerdo, me hacía ese tipo de preguntas. Y entonces ya para la actualidad ya ha evolucionado bastante la tecnología y utilizo hasta el día de hoy estos dos programas, el Maple y el Maple-Sim. Muy bien. Entonces, vamos a presentar este menú, motivación, vamos a ver lo que es resumen, introducción, vamos a ver marco teórico, la metodología y alguna discusión de los resultados. Entonces pregunto si aún se ve mi pantalla, aún siguen viendo mi pantalla. Sí, Lenin, vemos tu pantalla. Bien, vamos a desplegar entonces motivación. ¿Qué es lo que me motivó a realizar este trabajo? Bien, les presento entonces lo que significa el movimiento de una partícula en una trayectoria. Entonces, al alumno hay que decirle que primero se debe realizar la trayectoria. Entonces, con este tipo de aplicación, les estoy mostrando directamente la aplicación. Entonces, trazo la trayectoria. Bien, una vez que trazo la trayectoria definida por funciones de variable real, el fondo de esto es meramente matemático, entonces trazo la trayectoria, enseguida genero la partícula. Bueno, no, parece que no está visualizando la partícula. Y luego finalmente le vamos a dar el movimiento. Ahí está, ¿ya? Y la pregunta, una vez que se generó esto, yo me seguía preguntando, pero
donde se encuentran los vectores velocidad, aceleración, curvatura, los datos de curvatura, torsión y todo lo que acarrea el movimiento en un movimiento curvilíneo. Entonces, yo seguía trabajando, pero ya obviamente tenía que aprender dos cosas, la sintaxis nativa y tendría que aprender la programación de estos componentes. Entonces, la metodología que les voy a exponer el día de hoy es los componentes incrustados. ¿Y qué son? La distribución de botones conectados internamente para que ustedes observen entonces el resultado final. Bien, esto lo expuse en la Universidad Católica en el 32 coloquio de la Sociedad Matemática Peruana. Entonces, y bueno, y salió muy bien el asunto, ¿ya? Entonces, dicho de esta manera, vamos a ver entonces en qué consiste el resumen, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar el operador derivada, ¿no?, al movimiento de partículas en una trayectoria curvilínea utilizando el software MapleSoft, de la empresa MapleSoft. Entonces, quien les habla es miembro activo, es del staff de la empresa MapleSoft. MapleSoft es una empresa que tiene estos productos de Maple y MapleSim, entre otros. Bien, los objetivos entonces a ver es prácticamente utilizar la teoría de Leibniz y Newton para observar las características de un movimiento en un movimiento curvilíneo, ¿ya? Entonces, vamos a darle, ¿ya? Entonces, la introducción, es más, miren, ve, yo estoy ahorita en este momento, montado, eh, estoy trabajando en la interfaz de Maple, ¿ya? Entonces, Maple me permite a mí insertar texto, insertar imágenes, etcétera. Entonces, vamos a ver un vector posición que describe una trayectoria en tres dimensiones. O sea, en otras palabras, en un espacio tridimensional, ¿ya? Entonces, vamos a ver la aplicación de esta derivada, la primera y la segunda derivada, con el uso de este programa, ¿ya? Bien, el fundamento teórico no es algo de otro mundo, es lo que ustedes conocen utilizando el cálculo vectorial de variable real. Vamos a tener ahí entonces el cálculo de la velocidad y el cálculo de la aceleración. O sea, esta teoría no es nueva. El fundamento teórico que me he basado es la teoría de Leibniz y Newton, pero desde el punto de vista vectorial, ¿no? Entonces, como no tenemos mucho tiempo para explicar, hemos tomado este tipo de información, ¿ya? Hemos calculado a través del modelo vectorial, pero aplicado obviamente a nuestra realidad problemática. Bien, la metodología. Hay dos formas de resolver, ¿cierto? Una es la sintaxis nativa y la otra es utilizar los componentes incrustados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí les voy a explicar cómo funciona, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una función, el vector posición en otras palabras, y las componentes, cada una de ellas es de variable real. En este caso tengo t, coseno de t. Ojo, este es un vector. Este es un vector posición de variable real. Entonces, con este botón de acá, yo voy a calcular la velocidad. Voy a calcular su dirección. Ahí está, en forma automática. Miren, ve. Entonces, desde el punto de vista del profesor, si yo tengo cualquier función, la inserto acá, solo que tiene que ser de variable real, y una situación en la cual se aplique directamente ingeniería. Entonces, con este botón de acá, directamente calculo la aceleración y lo evalúo en un tiempo. Y también puedo calcular su rapidez, ¿no? Y también su dirección. En lugar de estar haciéndolo en forma manual, yo inserto el vector posición, cliqueo acá en velocidad, me sale el vector velocidad, le digo evalúalo en un tiempo
y finalmente me sale el módulo. Lo mismo con la dirección, a través de los cosenos directores. Entonces, si yo quiero borrar los campos, lo hago con este botón Reset y pudiera ingresar aquí, por ejemplo, en un tiempo de 2 segundos. Y evalúo la velocidad en forma automática y me va a dar también la dirección, ¿no? Entonces ya calculo la velocidad. Lo mismo sucede con la aceleración, ¿ya? Calculo la aceleración, por ejemplo, para aquí doy un reset y podría al evaluarlo en tal vez, no sé, tal vez 3 segundos, ¿no? Le doy aceleración y luego me va a dar su dirección. Bien, son totalmente cosas divorciadas, ¿cierto? Vector velocidad y vector aceleración. O sea, el valor numérico ahí está, ya lo tenemos. ¿Ya? Ahora, el objetivo es que se visualice el vector velocidad, el vector posición, la trayectoria, etcétera. Entonces, este método que ustedes están observando se llama el método de componentes incrustados, utilizando el programa Maple. Muy bien, entonces, ahora va lo siguiente, va lo siguiente. Ahí lo tenemos. Entonces voy a dar clic aquí y ¿qué es lo que va a hacer? Me va a limpiar mi área de gráficos y me va a jalar las componentes en forma independiente. T, coseno de T, T, seno de T y T. Me va a jalar. Entonces, enseguida de eso, yo procedo a mover el tiempo 1 en tiempo 0 acá. Ya está. Entonces, miren, ve. Empezamos en 0 segundos, por ejemplo. En 0 segundos. En 0 segundos, este de acá es, esta componente se llama deslizador o slider, ¿ya? Entonces, evalúa en tiempo 0 segundos, me evalúa la posición, ¿no? El dato de la velocidad, la aceleración, la curvatura. Es importantísimo hablar en ingeniería en curvatura. ¿Por qué? Porque en curvatura, no sé si habrá tiempo para mostrarles, con datos de curvatura nosotros podemos estudiar una aplicación directa, es el estudio del ADN, cómo es la forma del ADN del ser humano y de otras especies, con la teoría de matemática vectorial o mecánica vectorial aplicado a la biología o la medicina, ¿ya? Entonces, este dato es importantísimo, la curvatura. Bueno, y lo tradicional, posición, velocidad, aceleración, y hacerle entender al estudiante que si no hay ángulo entre el vector velocidad y el vector aceleración, entonces lo que tenemos es una trayectoria lineal. Pero bueno, avanzamos aquí, ¿ya? Entonces tenemos el tiempo evaluado en 0, y algunas características. Aquí también tenemos la trayectoria. Como dije, la trayectoria tenemos que generarla primero para que la partícula empiece a recorrer. Bien, ahí sería entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, la posición de la partícula en 1 segundo y los datos que me da en forma interactiva. Miren, se generan las tablas de datos de posición en 0 segundos y luego en 1 segundo. Y ahí se van generando las tablas, ¿ya? Y aquí también empieza a moverse la partícula. Aquí empieza a moverse. Por ejemplo, le coloco en 2 y empieza a moverse. Entonces, Lenin, por favor, un minuto para ir cerrando. hola, hola. Sí, Hola, hola. para ir cerrando, por favor, ya estamos en el tiempo, Lenin. Ah, ya pasaron los 10 minutos. Sí. Ah, ya, muy bien. Entonces, y así, entonces, nosotros le damos movimiento, miren, le damos movimiento aquí y empieza a calcular y a generar. Si se ve de color rojo el vector posición, y aquí tenemos una pequeña leyenda, el vector velocidad, el vector aceleración, la tangente unitario, la normal unitario, la binormal, etcétera, en forma totalmente interactiva. Bien, y bueno, y también sale la tabla de los datos. Y finalmente vamos a obtener, bueno, ya no me da mucho tiempo para mostrarles, pero ahí está. Este método es bastante moderno, hay mucha programación de fondo, y el método tradicional es utilizar la sintaxis nativa. Ahí lo tienen, ¿ya? No puedo extenderme un poco más porque el tiempo es aquí bien limitado.
Y finalmente utilizo el programa MapleSim. Lo que está ahorita de moda es utilizar la programación gráfica en cada componente y lo mismo, ¿ya? He hecho unas capturas y acá tenemos el movimiento en 3D. En 3D. Bien, ¿qué podemos, algunos resultados importantísimos? Hemos entonces, hemos graficado el desplazamiento. Bueno, ya no hubo tiempo para mostrarles el desplazamiento. Hemos utilizado la teoría de Newton-Leibniz, vuelvo a repetir, ya aquí no es cosa del otro mundo, la cosa es decidirse y probar este producto. No hay programación muy fuerte aquí. Bien, entonces hemos interactuado y luego hemos finalizado la comprobación utilizando la sintaxis nativa. Y finalmente hemos utilizado la programación gráfica para la visualización y comprobación de nuestros resultados. Bien, de todas maneras, no sé si hubiera alguna pregunta, ya pasó los 10 minutos. Sí, muchas gracias. Increíblemente, increíblemente pasaron los 10 minutos. Así es, se nos hace poco el tiempo, sin embargo vamos a abrir el espacio para quienes quisieran plantear consultas en torno a tu presentación, Lenny. Por favor, si alguno de los asistentes quiere plantear sus preguntas a través del chat, lo puede hacer en este momento. Bueno, mientras tanto, me gustaría plantear lo siguiente, una observación que realizaron en cuanto a tu trabajo, Lenin. Sería interesante relevar la importancia en el uso de operadores de derivadas y su relación en la comprensión de movimientos no lineales. ¿En qué medida la intervención contribuye a la mejora docente universitaria y su rol mediador en los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes? ¿Qué nos podrías Bien. decir, Lenin? En primer lugar, yo ya he utilizado esto con los alumnos y los resultados son, bueno, acá el sistema en Perú, el sistema es vigesimal, o sea, la nota máxima es 20. Y entonces, de lo que ingresa un ingeniero con una información débil de la secundaria, haciéndole este método, pero ojo, primero haciéndole la parte tradicional, sus calificaciones oscilaban entre 11, 13 y 14, vamos a decir de esa manera. Pero luego, pasándole esta información, haciéndole que interactúe, mucho le gusta al estudiante utilizar este tipo de aplicaciones. Se alegra el alumno cuando agarra sus apuntes y hace el cálculo respectivo y llega al resultado, utiliza la computadora y con esta aplicación y hace el cotejo y bueno, es el mismo resultado. Entonces, gana confianza en sí mismo y sus notas mejoraron enormemente de 17 a 19. ¿No? De 17 a 19. Y como siempre, aquí la deficiencia, por ejemplo, en el estudiante es las gráficas, ¿no? Las gráficas es la deficiencia. Y con esto aseguramos que el alumno vaya por un buen camino para el cálculo de la trayectoria. Bien, eso sería la respuesta. No sé si contesté la pregunta. O sea, hay una mejoría cuantitativa e inclusive podría decir yo que, bueno, eso también es importante, la parte cualitativa, ¿no? Bien, no sé si contesté la pregunta. Sí, Lenny, por supuesto. Bueno, tenemos más preguntas también. Ani Urrutia plantea lo siguiente. ¿Este operador tiene una guía que acompañe al profesor para utilizarlo en clases? Esto de acá sí tiene alguna guía. Bueno, en realidad todas las aplicaciones que les estoy mostrando, quien les habla los ha generado, las ha programado. Y yo siempre, bueno, utilizar un sistema de guía en PDF toma mucho tiempo, hacer paso por paso, ¿no? Pero sí tengo un canal, en el canal sí explico el funcionamiento, ¿no? Eso sí tiene que ser sí o sí, o sea, los tutoriales pueden ser escritos o pueden ser en video, o pueden ser en podcast, etcétera, de acuerdo a la aplicación. En este caso yo tengo un canal en la cual se explica cómo funciona. Una cosa como docente tienen que entender,
Una cosa es aprender a programar y desarrollar aplicaciones a través del tutorial, y otra cosa es generar un tutorial de cómo funciona esto aplicado a clase. Sí, Bien. otra preguntita más. Sí, hay comentarios. Araceli Carrizo dice que muy interesante tu presentación y la agradece al mismo tiempo. Hayes, por otra parte, comenta lo siguiente: yo diría que ayuda mucho en la motivación de los jóvenes, sobre todo en aquellos que les guste la programación. Y bueno, con estos comentarios te agradecemos, Lenin, por tu presentación. Y bueno, vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Sí, Muchas más gracias. bien, muchísimas gracias y les invito a que utilicen este producto. Claro, el producto es pago, es pago, pero tiene su parte gratis también, vamos a decirlo así. O sea, tiene un lector de las aplicaciones. Existen muchas aplicaciones en Internet, bajan el reproductor y utilizan tranquilamente este producto. Hay muchísimas aplicaciones para estudiantes y para docentes. Bien, agradezco entonces por el espacio que nos han permitido y esperemos que más adelante compartamos más información en este encuentro. Por Pero supuesto que muchísimas sí. gracias. Un abrazo, colegas y amigos de la ciudad de Chile. Bye, bye. Hasta la próxima. Muchas gracias, Lenin. Te enviamos igualmente un abrazo.